La cocina estaba llena de aromas cálidos, ajo, especias y el toque dulce del vino blanco que se evaporaba en la sartén. Mi esposo, Alejandro, se movía con precisión, cortando las verduras como si estuviera diseñando uno de sus edificios. Siempre me impresionaba la manera en que hacía que todo pareciera tan calculado, tan perfecto. Yo, en cambio, estaba distraída, removiendo la salsa sin pensar demasiado en el resultado. ¿Estás bien? Preguntó él notando mi silencio. Sí, solo estoy un poco cansada, respondí, forzando una sonrisa. Esa noche íbamos a recibir a alguien que no veía hacía años, mi padrastro, Daniel. Tras su divorcio, Alejandro tuvo la generosidad de invitarlo a quedarse con nosotros mientras reorganizaba su vida. Un par de semanas, había dicho mi esposo. Aunque no lo admitiera en voz alta, la idea me inquietaba. Daniel y yo no teníamos una relación cercana. En mi adolescencia él había sido distante, casi frío, pero siempre había algo en su presencia que llenaba el espacio, algo que ahora no sabía cómo manejar. Cuando finalmente llegó, lo primero que noté fue cuánto había cambiado. La línea de expresión alrededor de sus ojos no lo hacía parecer más viejo, sino más interesante, como si cada arruga contara una historia que él no tenía prisa por compartir. Alejandro lo recibió con un abrazo cálido, y yo me mantuve un poco al margen, observando cómo Daniel llenaba el espacio con una facilidad que me incomodaba. Lucía, dijo él, pronunciando mi nombre con una familiaridad que no esperaba. Es bueno verte. También a ti, respondí, sintiendo que mis palabras sonaban más formales de lo que pretendía. Durante la cena, Alejandro y Daniel se sumergieron en una conversación sobre diseño y arquitectura, temas que apenas entendía. Observé cómo mi esposo reía con genuina admiración hacia su invitado. Mi papel en esa mesa se sentía innecesario, como si fuera una espectadora en mi propia casa. Esa noche, después de que Alejandro se fue a la cama, yo todavía estaba despierta. El silencio del mar llegaba a través de las ventanas abiertas, pero algo me empujó a salir de la habitación. Quería un poco de agua, al menos eso me dije a mí misma. Caminé descalza por la casa, intentando no hacer ruido, pero al acercarme a la sala escuché un sonido que me detuvo. El piano. La música era suave, melancólica, como un susurro que llenaba el espacio vacío. Daniel estaba sentado allí, concentrado en las teclas. No sabía que tocabas, dije, entrando casi sin querer. Él levantó la mirada, sorprendido, pero no dejó de tocar de inmediato. Es algo que hago de vez en cuando. Me ayuda a pensar. Es bonito, respondí, quedándome de pie cerca de la puerta. Quería irme, pero no lo hice. ¿No deberías estar dormida? Preguntó con una sonrisa, su tono ligero, casi como si estuviera bromeando. Debería, pero parece que tú tampoco. Cerré la puerta tras de mí, intentando justificar mi presencia con una excusa banal. Me acerqué al interruptor de la luz, pero él me detuvo. Déjalo así, dijo. La penumbra tiene su encanto. Me quedé en silencio unos segundos, sintiendo cómo el aire entre nosotros se volvía más denso. Él dejó de tocar y me miró directamente. Sus ojos tenían un brillo que no podía descifrar, algo que no recordaba haber visto antes. Lucía, ¿todo está bien? Su pregunta parecía genuina, pero también llevaba algo más, algo que no podía o no quería nombrar. Me di cuenta de que estaba jugando con el borde de mi bata, un gesto involuntario que de alguna manera me hacía sentir vulnerable. Sí, claro, mentí. Solo es tarde. Buenas noches. Me giré rápidamente, deseando escapar de esa habitación y del extraño nudo que comenzaba a formarse en mi pecho. Mientras subía las escaleras, podía sentir su mirada siguiéndome, y me odié por darme cuenta de eso. Esa noche no dormí bien. El eco del piano seguía en mi cabeza mezclándose con pensamientos que no quería enfrentar. Algo en mí sabía que Daniel ya no era solo un huésped en nuestra casa. Había algo más, algo que no podía ignorar. La noche en la casa estaba en silencio, tan silenciosa que parecía que las paredes respiraban. Me daba vueltas en la cama, mirando la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas ligeras. A mi lado,
En su propio mundo de sueños, Alejandro respiraba tranquilamente. Le envidiaba su capacidad de desconectarse de todo. Mi mente, en cambio, estaba llena de pensamientos confusos, una maraña de sensaciones que no podía descifrar. Decidí bajar a la cocina, convencida de que un vaso de agua podría calmarme. Me puse una bata ligera y salí de la habitación en silencio. La luz en la cocina estaba encendida, lo que me sorprendió. Pensaba que era la única en la casa incapaz de dormir. Daniel estaba sentado en la mesa, sosteniendo una taza de té. Parecía relajado, pero al verme levantó una ceja y esbozó una sonrisa. Es tarde para paseos nocturnos, ¿no crees? Dijo, levantando la taza como si brindara. No podía dormir, respondí, evitando mirarlo directamente a los ojos. Me acerqué al fregadero, tomé un vaso y comencé a llenarlo con agua, sintiendo su mirada fija en cada uno de mis movimientos. ¿Todo está bien? Su voz era tranquila, pero había en ella un tono de genuina preocupación que no esperaba. Sí, todo está bien. Mentí, tomando un sorbo de agua. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando la taza en la mesa. ¿Siempre eres así? Preguntó de repente. ¿Así como? Me giré para mirarlo, sintiendo cómo su mirada atravesaba mis defensas, intentando mantener todo bajo control, incluso cuando claramente no lo está. Sus palabras me desarmaron, aunque no quería mostrarlo. Me senté frente a él, sin entender del todo por qué no me iba. ¿Y si lo soy? Pregunté, sorprendida de mi propia respuesta. Él sonrió, pero no dijo nada. Permanecimos en silencio unos segundos, hasta que sentí que debía romper esa atmósfera. A veces siento que mi matrimonio es como una máquina bien ajustada, dije finalmente mirando mi vaso. Todo funciona, nada se rompe. Pero, ¿pero le falta fuego? Sugirió, sin rastro de burla en su voz. Levanté la vista, encontrándome con sus ojos. Fue tan inesperado que sentí cómo el rubor subía a mis mejillas. Tal vez, murmuré. Él asintió ligeramente, como si entendiera exactamente lo que quería decir. Alejandro es un buen hombre, dijo. Pero, a veces, los buenos hombres no ven lo que realmente necesitan las personas que aman. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas y cargadas de un significado que no estaba lista para enfrentar. No supe qué responder. Bajé la mirada al vaso en mis manos, pero podía sentir su presencia cada vez más cerca. El silencio se hizo insoportable. Levanté la vista y lo encontré justo frente a mí, su rostro a pocos centímetros del mío. Su mano rozó la mía, un toque leve, apenas un susurro de piel contra piel, pero lo sentí como un fuego que me recorría entera. Antes de que pudiera reaccionar, sus labios estaban sobre los míos. Fue un beso breve, cargado de intensidad contenida. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, pero en el instante siguiente me aparté bruscamente, casi tropezando al ponerme de pie. No, no puedo, dije en un susurro, mi voz temblando. Él no intentó detenerme, pero su mirada me siguió mientras me apresuraba a salir de la cocina. Subí las escaleras con el corazón latiendo desbocado, odiándome por lo que había sucedido y al mismo tiempo por no haberlo detenido antes. Cuando cerré la puerta de la habitación, me apoyé contra ella, sintiendo cómo una mezcla de culpa y algo que no quería nombrar me invadía por completo. Alejandro seguía dormido, ajeno a todo, mientras yo me quedaba mirando la oscuridad, preguntándome cómo algo tan pequeño podía desencadenar un torbellino tan grande dentro de mí. La luz de la mañana se colaba por las grandes ventanas de la cocina mientras Alejandro revisaba su teléfono, inmerso en su rutina de mensajes y correos. Yo me movía automáticamente entre el refrigerador y la cafetera, intentando aparentar normalidad. Mi mente seguía atrapada en los acontecimientos de la noche anterior. Daniel entró en la cocina con su habitual aire despreocupado, saludando con un «buenos días», que resonó demasiado fuerte en mi cabeza. Apenas lo miré mientras colocaba los platos sobre la mesa. Él, por su parte, parecía no recordar nada, o al menos actuaba como si nada hubiera pasado. ¿Dormiste bien?, preguntó él con una naturalidad que me desarmó. Sí, gracias, contesté brevemente, enfocándome en mi taza de café. Lucía,
¿Puedes pasarme la mantequilla? Preguntó, su tono completamente inocente. Lo hice sin mirarlo, cuidando de no rozar su mano al entregar el plato. Sentía su presencia de forma demasiado intensa, y eso solo aumentaba mi incomodidad. Alejandro, por supuesto, no notó nada. Su atención estaba completamente en su teléfono mientras repasaba algún problema relacionado con su proyecto. Ni una sola vez levantó la mirada para notar la tensión que parecía envolver la habitación. Cuando terminé el desayuno, me levanté rápidamente, llevándome mi taza a la sala. Necesitaba salir de esa cocina antes de que mis emociones me traicionaran. Pero cuando giré para irme, sentí la mirada de Daniel fija en mi espalda, un peso silencioso que me acompañó hasta que crucé la puerta. En el café, el aroma del pan recién horneado llenaba el aire, y el murmullo constante de las conversaciones me proporcionaba un extraño consuelo. Sara estaba ya sentada en nuestra mesa habitual, con un espresso frente a ella. Me saludó con su sonrisa de siempre, pero sus ojos, atentos como siempre, parecían escanearme. ¿Te ves? Distraída, dijo, colocando su taza sobre el platillo con un pequeño golpe seco. No es nada, solo un poco de estrés. Alejandro está muy ocupado con su nuevo proyecto, y yo estoy intentando mantener todo bajo control en casa. Claro, la perfecta ama de casa, respondió con un toque de sarcasmo que solo ella podía usar sin sonar ofensiva. Intenté desviar la conversación hacia temas más ligeros, hablando de su trabajo y de los últimos chismes del barrio. Pero Sara no se dejó engañar. Lucía, ¿qué pasa realmente? Preguntó de repente, inclinándose hacia mí. Su tono era más serio ahora, y me di cuenta de que no iba a dejarme escapar tan fácilmente. No es nada, de verdad, insistí, pero mi voz tembló un poco al decirlo. Sara se quedó en silencio por un momento, observándome como si intentara descifrar un rompecabezas. Finalmente, suspiró y se recostó en su silla. Mira, lo único que te voy a decir es que si algo está pasando, lo mejor es enfrentarlo. Ser honesta contigo misma es más importante que cualquier cosa, incluso si duele. No supe qué responder. Sus palabras me golpearon más de lo que quería admitir, pero no estaba lista para compartir lo que realmente ocurría. No con ella, ni con nadie. De vuelta en casa, el sol de la tarde iluminaba el jardín mientras yo me esforzaba en podar unas plantas que habían crecido demasiado. Era una tarea monótona, pero necesitaba mantener mis manos ocupadas. Daniel apareció de repente, con una pala en la mano y una sonrisa despreocupada. ¿Necesitas ayuda? Preguntó, como si fuera lo más natural del mundo. No hace falta, gracias. Insisto, me aburro ahí dentro. Sin esperar mi respuesta, se agachó junto a mí y empezó a remover la tierra. Su proximidad me puso nerviosa, pero me obligué a no mostrarlo. Trabajamos en silencio por un rato, pero el ambiente era cualquier cosa menos tranquilo. Cada vez que nuestras manos se acercaban, sentía un cosquilleo extraño, como una corriente que pasaba entre nosotros. Intenté concentrarme en las plantas, pero mi mente no dejaba de analizar cada movimiento, cada mirada. Finalmente rompió el silencio. Eres demasiado dura contigo misma, ¿sabes? Dijo, sin apartar la vista de la pala. ¿Qué quieres decir? Siempre parece que llevas el peso del mundo sobre tus hombros. Deberías permitirte soltarlo de vez en cuando. No supe qué responder. Sus palabras eran simples, pero cargaban un peso que no podía ignorar. Lo miré, y por un momento nuestros ojos se encontraron. Había algo en su mirada, algo que me hacía sentir expuesta, como si pudiera ver a través de todas mis defensas. El momento se alargó, y ninguno de los dos se movió. No hubo palabras, pero no eran necesarias. Todo lo que sentíamos estaba ahí, en ese cruce de miradas, en el silencio que lo decía todo. Finalmente me levanté y recogí mis herramientas. Creo que es suficiente por hoy, dije, evitando mirarlo directamente. Mientras regresaba a la casa, sentí de nuevo su mirada en mi espalda. Era como un fuego silencioso que no podía apagar y que sabía que eventualmente me consumiría. La mañana comenzó con el sonido familiar de Alejandro preparando sus cosas. El eco de su voz resonaba desde el dormitorio mientras repasaba una lista interminable de tareas que debía completar antes de su viaje.
Desde la cocina, lo observaba mientras revisaba documentos, empacaba su maletín y hablaba por teléfono, todo al mismo tiempo. Era su manera de funcionar, siempre ocupado, siempre enfocado en algo que no era yo. Estaré fuera un par de días, tal vez 3, dijo finalmente al entrar a la cocina. Asentí, intentando parecer indiferente, pero una mezcla de alivio y algo más pesado se agitaba en mi interior. Su ausencia significaba una tregua de la rutina que me asfixiaba, pero también dejaba un vacío que no sabía cómo llenar. No te preocupes, añadió, plantándome un beso rápido en la mejilla. Daniel está aquí para cualquier cosa que necesites. El comentario, dicho con total inocencia, hizo que mi respiración se cortara por un momento. Apenas logré responder mientras él salía por la puerta con su maletín en la mano. Cuando el motor de su coche se perdió en la distancia, la casa se sintió diferente, más grande, más silenciosa y más peligrosa. Esa noche, incapaz de concentrarme en nada, decidí salir al jardín para despejarme. La brisa era fresca, y la luz de la luna iluminaba la casa de manera inquietante. Caminando sin rumbo, terminé frente a la pequeña estructura que Daniel había convertido en su taller. La puerta estaba entreabierta, y desde dentro salía un tenue resplandor. Me acerqué con cuidado, sin saber exactamente por qué. Daniel estaba sentado junto a una vieja mesa de trabajo, rodeado de herramientas y madera recién cortada. Al verme, sonrió con esa mezcla de confianza y calma que siempre parecía acompañarlo. ¿No puedes dormir?, preguntó mientras tomaba un sorbo de vino de un vaso que descansaba junto a él. No mucho, admití, cruzando el umbral y quedándome cerca de la puerta. Él señaló una silla frente a él, invitándome a sentarme. Dudé por un momento, pero finalmente cedí. ¿Qué haces aquí tan tarde?, pregunté, señalando las herramientas esparcidas por la mesa. Pensar, principalmente, respondió, girando un pequeño trozo de madera en sus manos. A veces trabajar con las manos ayuda a ordenar la cabeza. El silencio se instaló entre nosotros, pero no era incómodo. Era como si ambos esperáramos a que el otro dijera algo más. Finalmente, él rompió la quietud. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, respondí, aunque mi voz sonó más débil de lo que esperaba. ¿Eres feliz con Alejandro? Su pregunta me tomó por sorpresa, aunque una parte de mí sabía que eventualmente saldría a la luz. Por supuesto que sí, respondí automáticamente, pero incluso yo podía escuchar la falta de convicción en mis palabras. Él me miró directamente, sin rastro de burla o juicio. ¿Segura?, insistió, dejando el trozo de madera sobre la mesa. Alejandro es un buen hombre, dije finalmente, sintiendo la necesidad de defenderlo. Es atento, trabaja duro, me cuida. Eso no es lo que te pregunté, interrumpió suavemente. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Él no me presionó, pero su mirada lo decía todo. No estaba buscando una respuesta superficial. Quería la verdad, incluso si yo no estaba lista para admitirla. A veces siento que todo está demasiado correcto, confesé finalmente, sorprendida por mi propia sinceridad. Como si estuviéramos siguiendo un guión que no escribimos nosotros. Daniel asintió lentamente, como si entendiera exactamente lo que quería decir. Mereces algo más que solo comodidad, Lucía, dijo en voz baja, su tono cargado de una intensidad que me hizo temblar. Antes de que pudiera responder, el sonido de la puerta principal cerrándose de golpe rompió el momento. Ambos nos sobresaltamos, girando la cabeza hacia el origen del ruido. ¿Alejandro?, murmuré, poniéndome de pie rápidamente. Daniel no respondió, pero su expresión cambió. Sus ojos, que antes habían sido cálidos y atentos, ahora mostraban algo más. Precaución. Alejandro apareció en la entrada del taller, con una mezcla de cansancio y sorpresa en el rostro. Perdón por interrumpir, dijo, entrando con un paso firme. Olvidé unos documentos importantes y decidí volver. Intenté controlar mi respiración mientras él miraba la escena frente a él.
Daniel y yo, sentados con un vaso de vino en la mesa, como si estuviéramos compartiendo algo que no quería ser descubierto. ¿Todo bien? Preguntó Alejandro, su tono casual, pero su mirada detenida en mí por un segundo más de lo necesario. Sí, estábamos hablando un poco. Respondí rápidamente, forzando una sonrisa. Daniel, por su parte, mantuvo su calma habitual, levantándose y ofreciéndole un vaso de vino a Alejandro como si todo fuera perfectamente normal. Pero no lo era. La tensión en el aire era palpable, y aunque Alejandro no dijo nada más, el peso de su mirada al salir del taller quedó grabado en mi mente. Sabía que algo había cambiado, incluso si no estaba listo para admitirlo. Y yo tampoco. El sol de la mañana brillaba con fuerza, iluminando cada rincón de la casa. Mientras intentaba concentrarme en las tareas del día, sentí cómo la presencia de Daniel en la cocina hacía imposible ignorarlo. Su voz rompió el silencio. Voy al mercado. ¿Te hace falta algo? Levanté la mirada, sorprendida por la pregunta. Su tono era casual, pero sus ojos tenían esa intensidad que me hacía dudar de cada respuesta que daba. No estoy segura, respondí, intentando sonar indiferente. Ven conmigo. Así decidimos sobre la marcha, propuso, dejando las llaves de su coche sobre la mesa. Vacilé un momento, pero finalmente acepté. La idea de salir de la casa parecía una buena excusa para despejar mi mente, aunque sabía que estar sola con él solo complicaría las cosas. El camino al mercado comenzó tranquilo. Él hablaba de cosas simples: el clima, los precios que siempre subían, el bullicio que probablemente encontraríamos. Pero poco a poco, la conversación tomó un giro más personal. Nunca imaginé que terminaría aquí, viviendo con ustedes, dijo, rompiendo el hilo de la conversación superficial. Supongo que la vida tiene formas extrañas de sorprendernos, contesté, intentando mantener mi tono neutral. ¿Crees que esto es lo que esperabas de tu vida? Preguntó de repente, sin apartar la vista del camino. La pregunta me desarmó. No supe cómo responder. No lo sé, dije finalmente. A veces siento que todo está bien, pero luego me detuve, incapaz de poner en palabras la maraña de emociones que sentía. Él no insistió, pero podía sentir su atención enfocada en mí. De regreso, el silencio se instaló entre nosotros. No era incómodo, pero tampoco tranquilo. Era como si ambos estuviéramos esperando a que algo sucediera. De repente, Daniel detuvo el coche a un lado de la carretera. El paisaje era tranquilo, con árboles que proyectaban largas sombras sobre el asfalto. ¿Por qué paramos?, pregunté, aunque sabía que no era por algo práctico. Él giró hacia mí, apoyando un brazo sobre el volante. Sus ojos se encontraron con los míos, y el peso de su mirada me dejó sin aliento. No puedo más, Lucía, dijo en voz baja, casi en un susurro. ¿Qué? Logré articular, aunque mi corazón ya entendía lo que venía. No puedo ignorarlo, lo que sea que está pasando entre nosotros. Lo siento todo el tiempo, cada vez que te miro, cada vez que estamos en la misma habitación. Quise responder, detenerlo, decirle que estaba equivocado. Pero las palabras no salían. Mi mente gritaba que esto estaba mal, que debía poner fin a esa conversación, pero mi cuerpo no respondía. Él se inclinó hacia mí, y yo no me moví. Sus labios encontraron los míos, y en ese instante todo se desmoronó. Fue un beso urgente, desesperado, como si ambos hubiéramos contenido algo por demasiado tiempo. Sentí como el calor subía por mi piel, y durante esos segundos, nada más en el mundo existía. Cuando finalmente me aparté, el peso de lo que acababa de suceder me golpeó con fuerza. Esto no puede, intenté decir, pero mi voz se quebró. Él no respondió. Solo me miró con una mezcla de arrepentimiento y algo que no podía identificar. Volvamos, dije finalmente, sin mirarlo. El resto del camino fue un silencio absoluto. Mis manos temblaban sobre mi regazo, y mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Al llegar a casa, entré directamente al baño, cerrando la puerta detrás de mí. Dejé caer la espalda contra la madera, respirando con dificultad. El reflejo en el espejo parecía el de una extraña. Mi rostro estaba encendido.
mis ojos llenos de confusión y algo que no quería admitir. Abrí el grifo y me lavé la cara, esperando que el agua fría pudiera borrar lo que acababa de suceder. Pero el recuerdo del beso seguía ahí, grabado en mi piel. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había llegado a este punto? El peso de la culpa se mezclaba con un deseo que no podía negar. Cada pensamiento chocaba con el siguiente, dejando una sensación insoportable de caos dentro de mí. Sabía que no podía continuar así, pero también sabía que no podía detenerme. Algo había cambiado, algo que no podía deshacer, y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. El día empezó con la sensación de un peso invisible en mi pecho. Me costaba respirar con normalidad, y cada paso que daba parecía arrastrar un torrente de emociones que no sabía cómo manejar. Había quedado con Sara en el café del barrio, un lugar que solía ser mi refugio, pero esta vez sentía que las paredes se cerraban sobre mí. Ella llegó puntual, con su energía habitual, pero al mirarme frunció el ceño. «Estás diferente, Lucía», dijo sin rodeos, sentándose frente a mí y tomando su café. ¿Diferente? ¿A qué te refieres? Intenté sonar despreocupada, pero mi voz me traicionó. No sé, te veo distraída, inquieta, como si algo estuviera pasando y no quisieras hablar de ello. Me encogí de hombros, evitando su mirada. No es nada, Sara. Solo estrés, ya sabes, la casa, Alejandro, su trabajo. Ella se inclinó hacia mí, dejando la taza sobre la mesa con un golpe seco. No me vengas con eso, Lucía. Te conozco. Algo está pasando, y quiero saber qué es. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Quería decirle que se equivocaba, que no había nada fuera de lo normal, pero las palabras parecían atragantarse en mi garganta. No hay nada, de verdad, logré decir finalmente. ¿Segura? Porque si necesitas hablar, estoy aquí, pero no me digas que todo está bien cuando claramente no lo está. Su tono era firme, pero también lleno de preocupación. Me sentí expuesta, como si ella pudiera ver a través de mí. Gracias, Sara, pero estoy bien. De verdad. Repetí, esta vez con más fuerza, intentando convencerla. Ella me observó en silencio por un momento. Luego suspiró y se recostó en su silla. Está bien, pero si algún día decides ser honesta contigo misma, aquí estaré. De regreso en casa, la tensión en el aire era palpable. Alejandro estaba sentado en la sala, revisando planos en su ordenador. Al verme entrar, levantó la vista y me dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Estaba pensando que podríamos organizar una cena este fin de semana, dijo con un tono casual que me puso en alerta. ¿Una cena? ¿Con quién? Con Daniel, por supuesto. Hace tiempo que no tenemos una noche tranquila los tres. Sentí que el estómago se me encogía. Su propuesta sonaba inocente, pero algo en su mirada me decía que no lo era. Claro, suena bien, respondí, intentando que mi voz no temblara. Él asintió y volvió a su trabajo, pero yo sabía que algo había cambiado. Alejandro no era de organizar cenas sin motivo. Esto era una prueba, aunque no sabía exactamente qué estaba buscando. Esa noche, el silencio en la casa era abrumador. Después de terminar mis tareas, me dirigí a la sala para leer, pero no podía concentrarme en las palabras frente a mí. Daniel apareció de repente, apoyándose en el marco de la puerta con su expresión tranquila de siempre. ¿Tienes un minuto?, preguntó, su voz baja para no llamar la atención. ¿Para qué?, respondí, sin levantar la vista del libro que fingía leer. Quiero hablar contigo. Cerré el libro con un suspiro, sabiendo que no tenía sentido evitarlo. Me levanté y lo seguí hasta la cocina, donde la luz tenue y el sonido del refrigerador llenaban el espacio vacío. Esto no puede seguir así, Lucía, dijo, apoyándose en el mostrador. ¿De qué hablas? Intenté sonar indiferente, pero mi voz temblaba ligeramente. De nosotros. No puedes pretender que nada está pasando. No hay un nosotros, Daniel, respondí, intentando mantener la compostura. Él se acercó un poco más, acortando la distancia entre nosotros. No puedes decirme que no lo sientes. Déjalo, por favor, susurré, apartando la mirada.
El sonido de pasos interrumpió el momento. Alejandro apareció en la puerta, sus ojos pasando de Daniel a mí con una lentitud que me heló la sangre. ¿Interrumpo algo? Preguntó, su tono casual, pero su expresión era imposible de leer. No, solo hablábamos de cosas del día, respondió Daniel con una facilidad que me desconcertó. Yo no dije nada, incapaz de moverme mientras Alejandro nos miraba a ambos. Su mirada se detuvo en mí por un segundo más de lo necesario antes de asentir y salir de la habitación. El silencio que dejó a su paso era ensordecedor. Daniel y yo no nos miramos, pero ambos sabíamos que la línea que habíamos cruzado estaba a punto de volverse insostenible. La mesa estaba perfectamente puesta. La luz cálida del comedor iluminaba los platos y copas con un brillo acogedor, casi demasiado perfecto. Alejandro se había esmerado en preparar la cena, algo que no hacía con frecuencia. Daniel llegó puntual, con esa sonrisa tranquila que siempre llevaba como escudo. Durante la cena, Alejandro lideraba la conversación, moviéndose entre anécdotas de trabajo y comentarios sobre noticias recientes. Yo apenas probaba la comida, sintiéndome atrapada entre ellos, como si cada palabra que dijera pudiera desatar algo que no estaba preparada para enfrentar. ¿Les conté la historia de un colega mío? Preguntó Alejandro de repente, su tono aparentemente ligero. Era un gran arquitecto, muy metódico, casado con una mujer increíble, al menos eso creíamos todos. El aire en la habitación pareció volverse más denso. Daniel levantó la vista de su plato, interesado, mientras yo sentía un nudo formarse en mi garganta. Un día, todo su mundo se vino abajo, continuó Alejandro, llevando la copa de vino a sus labios. Descubrió que su esposa lo había estado engañando. Qué terrible, respondió Daniel con calma, pero su mirada se cruzó con la mía por un segundo. Sí, muy duro, dijo Alejandro, dejando la copa en la mesa con un golpe suave. Lo más curioso es que todos decían que su matrimonio era perfecto, al menos en apariencia. No podía mirarlo. Mis manos temblaban ligeramente, escondidas bajo la mesa. Cada palabra que decía parecía una daga dirigida a mí, pero su tono nunca se rompió, y su mirada permaneció firme, sin acusaciones explícitas. ¿Cómo terminó? Preguntó Daniel, manteniendo su compostura. Oh, ya saben cómo son estas cosas, respondió Alejandro. La verdad siempre sale a la luz. El silencio que siguió fue insoportable. Finalmente me levanté, disculpándome con una sonrisa forzada. Necesito un poco de aire, dije, evitando sus miradas mientras salía de la habitación. El sonido de mis pasos resonaba en el pasillo mientras me dirigía hacia la puerta principal. La frescura de la noche me recibió con un alivio que duró solo unos segundos. No escuché a Alejandro acercarse hasta que su voz rompió el silencio. ¿Vas a seguir huyendo? Me giré lentamente, encontrándome con su mirada. No había rabia en sus ojos, pero sí algo peor. Decepción. Un cansancio profundo. No sé de qué hablas, respondí, aunque mi voz tembló. Lucía, por favor, no me tomes por tonto. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Quería negarlo, decirle que estaba equivocado, pero ya no tenía fuerzas. ¿Qué quieres que diga? Pregunté finalmente, con más dureza de la que pretendía. La verdad. Eso es todo. No podía hablar. Cada palabra que intentaba formar se ahogaba en mi garganta. Alejandro dio un paso hacia mí, pero no me tocó. Tienes que decidir, Lucía. O vuelves conmigo o... Dejó la frase en el aire, pero no necesitaba terminarla. El significado era claro. No puedo, susurré, dando un paso atrás. ¿No puedes qué? ¿No puedes elegir? ¿O no puedes dejarlo? El silencio que siguió fue suficiente respuesta. Finalmente, giré sobre mis talones y me alejé. Sentí su mirada clavada en mi espalda, pero no me detuve. De vuelta en la casa, Daniel y Alejandro estaban sentados en el salón. El ambiente era tenso, y la mirada de Alejandro estaba fija en su copa de vino. ¿Qué está pasando con Lucía? Preguntó finalmente, su voz baja pero cargada de significado. Daniel levantó la mirada, encontrándose con la de Alejandro. No mostró sorpresa ni incomodidad.
solo una calma calculada. ¿A qué te refieres? Respondió con cuidado. Sabes exactamente a qué me refiero, insistió Alejandro, esta vez con más firmeza. Hubo un largo silencio antes de que Daniel respondiera, su tono suave pero deliberado. Eso depende de lo que estés dispuesto a escuchar. Alejandro no dijo nada, pero su mandíbula se tensó, y en su mirada se mezclaban la furia y el dolor. Daniel mantuvo su calma, dejando que el peso de sus palabras hablara por sí mismo. El sonido de las olas llenaba el aire mientras caminaba por la playa. La arena fría bajo mis pies era el único ancla que me conectaba con la realidad. La luna iluminaba el horizonte, y por un momento me sentí completamente sola, atrapada en un limbo que no sabía cómo resolver. El sonido de mi teléfono rompió el silencio. Al mirarlo, vi el nombre de Alejandro en la pantalla. Mi corazón latía con fuerza, pero no contesté. Lo observé vibrar hasta que la llamada se cortó. Me quedé allí, mirando la oscuridad del mar, mientras el peso de mis decisiones me rodeaba. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez lo apagué. No estaba lista para hablar, ni con él, ni conmigo misma. La brisa acariciaba mi rostro mientras cerraba los ojos, intentando encontrar un momento de paz en el caos que había creado. Pero no había respuestas, solo preguntas que no me atrevía a enfrentar.